Bueno, primero que nada, una alegría otra vez estar aquí, en este año tan particular, donde hay una esperanza colectiva de cambios que vienen, y espero sorprenderlos, porque el tema que voy a compartirles es un tema poco habitual de que yo entregue así de manera abierta. Los que me conocen saben que uno de los conocimientos a los que he dedicado mi vida se llama el Enneagrama, que es un estudio de autoconocimiento personal. Dentro de ese estudio hay necesidad de que se sepan los conceptos que yo voy a vertir acá. Abiertamente no lo hago muchas veces porque presupone cierto conocimiento del Enneagrama, que hoy trataré con el arte de las palabras de obviarlo para que todos lo puedan comprender, conociendo o no el Enneagrama. Pero lo que es interesante es el fondo de lo que quiero transmitirles. Y por supuesto, como decía bien Juanjo, es cierto que lo que voy a compartirles es fruto de un estudio comparativo de culturas, sobre todo de culturas de la Tierra. Y también es cierto que respetando siempre a la audiencia en el sentido de que hay personas que sean espirituales o no, practicantes o no, siempre con el deseo de aportar algo para todos, independiente de posturas personales, en este caso en particular, sí o sí, hay un presupuesto básico que es nuestra condición espiritual de seres humanos. Porque cuando uno investiga antropológicamente, se encuentra que en las culturas comparadas, sobre todo en las culturas antiguas, había una conciencia sagrada de la vida. Y una conciencia sagrada de la vida supone que se entienda al ser humano como alguien con una esencia espiritual, con una energía espiritual. Y esa definición de ser humano, que me han escuchado seguramente en algunas de las conferencias, ahora es bueno ponerla como de base de esto. Y dice así: no somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Y lo que acabo de decir, lo podrían decir los mayas, personas de Oriente, de África, de cualquier cultura de la Tierra. No somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales, somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana y por lo tanto entramos en el tiempo, atravesamos el tiempo y partimos. Esta conciencia está presupuesta en lo que quiero decirles. También es cierto que puede chocar otro aspecto distinto. Es evidente que entender que la esencia espiritual que llamamos alma, que es lo que anima el cuerpo, de ahí la palabra ánima, que significa alma, esa esencia espiritual, esa energía espiritual, ¿sí?, la podemos entender de acuerdo a distintas maneras también. En la tradición cristiana está muy firme la visión de que el alma empieza con el comienzo de la vida, acompaña la vida y posteriormente sigue su camino a la plenitud. Pero es cierto también que muchas culturas entienden que ese viaje del alma no empieza en el momento de la concepción únicamente, sino que tiene un recorrido anterior. Ese presuponer lo que se llama la transmigración de las almas en la filosofía griega o la reencarnación en la teoría de Oriente puede chocar si alguien tiene una posición tomada al respecto. Por eso yo les pido que seamos abiertos, que escuchen con las palabras del corazón. Después, por supuesto, como decimos siempre, cada uno tome lo que le puede servir, tome lo que le puede llegar. Pero sí tengo que serles honesto. La postura que les traigo es una visión comparativa en donde este tema de que el viaje del alma no comienza solamente en un nacimiento, sino que sigue un camino de la vida, esto también está muy presupuesto aquí. El fin último de lo que voy a compartirles no es defender posiciones de este tipo, no. Es llegar a un punto que espero sorprenderlos, porque de esto no se habla fácilmente. Y las corrientes psicológicas a veces suponen lo que digo o no está tan puesto de esta manera. Así que, con todo cariño, con el corazón abierto, con la mente abierta, espero transmitirles esto. Y además, el tener la suerte de que tengan delante de ustedes este cuadro que he tratado de que tengan todos para que les sea más fácil si no me leen aquí, o porque mi letra no es muy buena, o porque no se lee desde el fondo. Esto les va a permitir seguir el recorrido de lo que les quiero decir.
Y entonces me quedo tranquilo porque cada palabra la pueden leer aquí, ¿sí? Vamos a comenzar, a partir de lo que digo, todavía alertando algunas definiciones claves. Cuando uno estudia antropología y culturas comparadas, se encuentra sorpresas. Una de las que encontré en el camino fue esta que les voy a decir ahora. Recurrentemente encontraba que en diversas tradiciones, aquellos que se llaman chamanes, hombres médicos del alma, hombres y mujeres que se dedican al trabajo interior en culturas distintas, encontraba que todos ellos hacían determinados ejercicios de iniciación, incluso de sanación, llevando a la persona al estado de la vida intrauterina para que experimente por sí mismo el proceso del nacimiento. Primero me parecía que era algo anecdótico o importante, pero no entendía nunca qué valor tenía esencial esto que les digo. Después apareció un camino que se llama el rebirthing, que es un camino de respiración holotrópica fuerte, en donde a través de una respiración acelerada, uno entra en un estado de conciencia muy profundo. También vi en las culturas distintas que ese proceso de llegar a ese estado interior se puede hacer por la vía de la respiración, por el baile, por la danza, por los sonidos. Hay muchos caminos, incluso la ingestión de hierbas sagradas para que la persona llegue a ese momento. Pero en todos los casos, independiente del medio que se utiliza, pareciera que era común el que vayamos a tener la experiencia del momento de nacimiento. Por supuesto, no entendía bien qué valor tenía eso finalmente en la vida de la persona, hasta que lo descubrí. Y cuando lo descubrí me di cuenta que era la clave, ni más ni menos la clave de entender cómo sanar de base muchos comportamientos que tenemos. Paralelo a eso, venía por segundo lugar un dato que para mí era muy fuerte. Durante el tiempo prenatal en el útero materno, no somos un pedacito de carne que crece y que de pronto sale. La idea cada vez más avanzada por la ciencia es que durante el proceso ese, el ser que se está formando es un ser que tiene conciencia. Y cuando digo conciencia, tengo que aclarar inmediatamente. Cuando hablamos de conciencia, tenemos que aclarar algo básico, porque ¿qué conciencia tiene en ese estado ese ser que ya a partir del 5º mes empieza a tener una autonomía mínima frente a ese ser que lo cobija? ¿Cuál sería el estado de conciencia del que hablo? Primero, entender que hay 3 tipos de conciencia. Yo puedo hablar de la conciencia psicológica, y se entiende por conciencia psicológica el estado de alerta que la persona tiene con discernimiento y libertad de los actos que realiza. Una persona que está en estado de ebriedad no tiene conciencia de sus actos, con lo cual jurídicamente también eso es distinto a la persona que conscientemente, con discernimiento y libertad, está obrando. Entonces hablo de conciencia psicológica a un estado de alerta. Lo hago muy breve para que vayamos al fondo. Cuando hablo de conciencia moral, estoy hablando de una capacidad de discernimiento de lo que me hace bien, de lo que no me hace bien. Después llamaremos bueno o malo a eso, pero lo que hace bien es aquello que ayuda o favorece el desarrollo personal, y no me hace bien lo que no va en orden al desarrollo personal mío y de los que me rodean. Este tema de la conciencia moral, junto con la conciencia psicológica, no es de la conciencia que quiero hablar. Hay una tercera conciencia que se llama la conciencia espiritual. Y llamamos conciencia espiritual a percibir, sentir y expresarnos. Y que yo siempre lo grafico, como los que me conocen ya, en las 3 áreas de la conciencia espiritual, que tiene que ver con la percepción, la sensibilidad y la expresión. Esta percepción, esta sensibilidad y esta expresión es dinámica en nosotros, y esa es la dinámica de la conciencia. Percibo, siento y me expreso.
esta es la conciencia que me interesa, que sería el aspecto dinámico de la energía espiritual que llamamos el alma. El aspecto dinámico de mi energía espiritual es lo que llamamos la conciencia, y tiene percepción, sensibilidad y expresión. Quiere decir, es mi espíritu el que percibe, es mi espíritu el que siente y es mi espíritu el que se expresa. Entendido esto, ahora sí, podemos pensar que en esa etapa prenatal es una etapa donde ese ser en formación obviamente percibe, siente y se expresa. Y viendo National Geographic o History Channel, cuando uno ve el tema de la embriología y el trabajo que va viendo la ciencia, me sorprende a mí algunas cosas como esta, por ejemplo. Que durante ese periodo el bebé en formación llora. Y no llora porque es una respuesta mecánica a un estímulo exterior. No, se siente mal. Percibe algo de la energía de su madre y la repercusión es el llanto. Cada vez más. No puedo ser el experto para explicarlo, pero cada vez más el vínculo madre-hijo en ese estado de formación es tremendo. Y el estado de la madre y la conciencia de la madre, etcétera, 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 influye decididamente en el proceso de formación. Por lo cual, la percepción de esa madre y los estados de la madre cada vez más es evidente en las respuestas que da ese ser. Y junto con las respuestas que da, por lo que percibe, también lo que siente. ¿Se siente mal o se siente bien? Y esa sensación también depende de la repercusión de la madre con él. Y también se expresa. Y patea, y mueve los brazos y hace gestos que no son respuestas mecánicas, son expresiones de lo que él va viviendo y percibiendo, sintiendo y percibiendo. Me da pena no ser experto en esto, pero sí solamente dejar delante la idea de que en esa etapa no somos un cachito de carne, es mucho más que eso. Y esa percepción, sensibilidad y expresión hace que ese ser tenga ya su individualidad. Y por lo tanto, entonces, como cada uno nosotros seamos, vamos a vivir esa etapa de una manera distinta. Y por ahí viene el secreto. Para empezar, pretendo compartirles lo siguiente. Podemos pensar que siguiendo una idea generalizada de distintas posiciones culturales, podemos pensar que el alma que va a llegar a estar después dentro de ese cuerpito, si pensamos que tiene esa vida no solamente iniciándola al momento de la concepción, podríamos pensar que esa alma está previamente a llegar a encarnarse, estar en un estado de luz. Y ese estado de luz previo, es como decir en forma simbólica que esa alma está en el cielo, está en un estado celestial. La expresión que acabo de decir muchas veces se compagina con seriamente el estudio de personas que atraviesan el umbral de la muerte y retornan. Algunos seguramente tendrán algún conocido, que suele pasar que ya esto se percibe más comúnmente, pero hay estudios muy serios sobre el paso por el umbral de la muerte y el retorno. Y cuando uno vive eso, todos los que hablan de ese estado que han tenido, hablan de un estado de protección, de sentirse absolutamente protegidos, sentir una energía de amor muy fuerte y sentirse en presencia de una luz y una energía amorosa. De modo que podríamos pensar, con esta descripción común que se saca de personas que han vivido esto, que ese estado previo del alma es un estado de una presencia abarcante de amor y de una protección infinita. Esa experiencia álmica previa al nacimiento podríamos llamar ese estado celestial, ¿sí? Ese estado celestial. La pregunta es, ¿qué ocurre después? Si el alma está en ese estado celestial, cuando pasa a entrar en la realidad del tiempo y el espacio, en esa formación de ese cuerpo, repito, lleva su conciencia y va empezando a percibir, sentir y expresarse.
El dato que acabo de decirles de tener percepción, sensibilidad y expresión se compagina con algo que también les quiero aportar como algo que no sabemos. Hay instrumentos musicales que en todas las fiestas de casamiento, de cumpleaños, de lo que fuera que hacemos los seres humanos, utilizamos siempre estos instrumentos que les voy a decir. Es tan así lo que les cuento, que evidentemente el gusto por esos instrumentos viene porque ya esos sonidos están en nosotros, guardados en una parte muy profunda, que es el estado intrauterino. Ahí percibimos estos sonidos. Y de hecho, los chamanes y los hombres que utilizan este conocimiento de sanación, utilizan el sonido de esos instrumentos para llevar a la persona a ese estadio de paz y serenidad prenatal en el útero materno. ¿Cuáles son los instrumentos? El primero de todo, que es el más popular, es el tambor. El sonido del tambor, obviamente, recuerda el sonido del latido del corazón de la madre. Y por eso el tambor, en todas las culturas, es utilizado para crear estados de profundo gozo, a veces espiritual o a veces festivo. Pero el sonido del tambor es el sonido del latido de la madre que se siente en el líquido acuoso. Tum, 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 tum. Y ese sonido nos es agradable naturalmente. Y como digo, las culturas expresan con ese sonido muchas cosas. El segundo, menos conocido, es por qué a los niños les gusta el sonajero. Es el chiqui, 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 chiqui. ¿Por qué el sonajero, que se llama maraca o carraca también en la tradición chamánica, o maraca o sonajero? ¿Y por qué lo usamos en las fiestas, ese sonido de sonajero? ¿A qué recuerda ese sonido y por qué a los bebés le encanta? Porque el sonido del sonajero recuerda el sonido de la madre cuando está en estado de digestión, donde sus tripas hacen cric, 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 cric todo el tiempo. El sonido del intestino de la madre en ese líquido acuoso suena como un sonajero, cric, 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 cric todo el tiempo. Qué loco, los niños cuando nacen y escuchan eso, es como que se sienten de nuevo ahí adentro. Y esto que digo es fácil de comprobarlo, ese sonido que se tiene. El tercero, que a los chicos les encantan, es el silbato o el pito. ¿Por qué les encanta a los chicos tocar el silbato todo el tiempo y en la fiesta con el silbato también? El silbato es un sonido que guardamos con mucho aprecio porque tiene que ver con el estornudo de la madre en el líquido acuoso. En el líquido amniótico, cuando la madre estornuda, suena como un silbato. Y eso queda instalado en nosotros. Por eso a los chicos les encanta el silbato naturalmente, porque les asocia otra vez a otro aspecto de ese estado que tenían. Y el que me encanta es el cuarto, que el cuarto tiene mucho valor, que tiene que ver con algo de los cuencos también. Y el cuarto sonido es la campana. En todas las culturas de la humanidad, la campana es un sonido que todos sentimos aprecio natural. ¿Por qué las campanas nos producen aprecio? Porque cuando estamos en ese estado intrauterino, en ese líquido amniótico, el sonido de la campana es el mismo sonido que tiene la madre cuando habla. Cuando la madre habla, se siente dentro como una campana. Y de hecho es tan fuerte lo que les cuento, que la iglesia, ¿por qué usan campanarios? La iglesia, entendiendo esto, utiliza las campanas porque es la voz de la Madre Iglesia que llama a sus hijos. Y cuando uno ve en la campiña española, o a veces en las nuestras también, el sonido de la campana es como un sonido de alguien que nos llama. La campana es el sonido de la madre cuando el niño está allí. Y entonces ahí tenemos los instrumentos musicales que las culturas de los que trabajan espiritualmente, los pueblos originarios, utilizan esos instrumentos para ayudarnos a llegar a ese estado interior. La pregunta es ¿para qué? Y a eso vamos. Sabiendo esto entonces, la primera clave es entender que lo que me ayudó a discernir profundamente ese momento intrauterino es
entender que en el estudio del eneagrama, en el estudio de este conocimiento, de nueve esencias o 9 características básicas de nuestro ser persona, de 9 características, se divide en 3 grupos. Y esta división tiene que ver con algo naturalmente básico en la psicología humana. Hay personas o tipologías o esencias que tienden a acercarse a los otros. Y llamo a eso personas que tienden a estar para los otros, cuidar, proteger, cuidar a los demás, estar en una actitud de ir hacia los otros. Hay otras 3 tipologías en el eneagrama que representan 3 tipos de actitudes básicas, que son aquellos que tienden a retirarse, a ir a buscar su soledad, sus cosas. Son aquellos que tienden a estar más bien aislados, les gusta la soledad, si bien están en comunión con los otros, pero su gusto preferencial es estar más retirado consigo mismo. Unos tienden a acercarse a los otros tienden a alejarse de los otros, y otros, por esta naturaleza que les digo de también su esencia, tienden a imponerse a los demás. Son los que llaman, los que piden, los que se enojan, los que enfrentan. De modo tal de que la psicología básica divide 3 actitudes básicas: personas que se acercan, personas que tienden a aislarse y personas que son de enfrentar, de dirigir, de gritar, de mover a los otros, etcétera, etcétera. 3 tipos de personas. Para el eneagrama, estos 3 tipos de personas se agrupan en las tipologías, que los que conocen el eneagrama me van a entender bien. Las tipologías que son 4, 5 y 9, las 3 tipologías estas en el eneagrama representan a las personas que tienden a tomar distancia, a retirarse. Y estas personas que tienden a retirarse van a vivir esta etapa de una manera determinada. Después estamos, porque ahí me incluyo yo, los que por naturaleza tendemos a ir hacia los otros, proteger, cuidar, servir, atender a los demás. Es nuestra naturaleza básica, lo hacemos naturalmente. Y lo hacemos también 3 tipologías que se llaman 2, 6 y 7. Y por último están estas energías que son más bien de imponerse, de ponerse frente a los otros, de movilizar a los demás. Y las llamamos tipologías 1, 3 y 8. He aquí entonces cómo podemos desde el eneagrama tipificar estas 3 actitudes: los que toman distancia, los que se acercan y los que tienden a ponerse frente a los demás. Basado en estas cosas, en el modo en que se relacionan con el otro, esta separación me dio la clave de lectura para entender todo lo que sigue. Pero otra vez, antes de detenerme acá, otra aclaración. ¿Qué pasa en el nacimiento? Uno parece obvio lo que digo, pero no es tan obvio. Toda vez que nosotros vivimos el nacimiento, sentimos que nos moríamos. Todo bebé que nace siente que se está muriendo. No está viviendo voy a la vida, está viviendo me estoy muriendo, me están matando, me estoy muriendo. Es tan fuerte esa experiencia de que al nacer lo que siento es que me muero, que en antropología decimos que el sentido de finitud, o sea, la conciencia de la muerte, la adquirimos al momento de nacer. El pensar que somos seres finitos, eso se dice en antropología, o sea, seres que podemos no vivir, lo tenemos impreso en nuestra naturaleza humana al momento de nacer. Qué loco, ¿no? Es tan así que los que me han escuchado a mí sobre los miedos en las etapas de la vida, los primeros 7 años de vida, se conserva esta sensación de que al separarme en este caso, de la madre, que es el otro con el que uno está vinculado ahí, cuando me separan de ella, me siento que me muero. Entonces, los niños durante 7 años van a llevar esa huella anémica, sintiendo que cuando mamá o sus referentes afectivos, papá o los que quiera, se van, me voy a morir. Entonces no lloran porque me van a extrañar. No está en ellos, cuando uno se va de casa y los deja, están llorando porque nos extrañan. No, porque sienten que se pueden morir. ¿Están así, Roberto? Es así. Es
que todavía queda 7 años impreso en nosotros la sensación de que cuando nos apartan de aquel ser que es nuestro vínculo afectivo primario, me puedo morir. Entonces la idea, ahora entienden por qué, ese primer septenio que yo hablo del miedo a la distancia, del miedo al abandono, del miedo a que se vayan y me muera. Ese es el primer miedo constitutivo durante el primer septenio. Entonces, ¿quiere decir que al momento de nacer vivimos la experiencia traumática de la muerte? Sí. ¿Cuál fue mi segundo paso de investigación? Mi pregunta era, si existían 3 modos de vivir frente a ese otro que es la madre, porque ese otro era me alejo, me acerco o me enfrento, mi pregunta fundamental era, al atravesar el umbral del nacimiento como muerte, ¿eso produce algo especial en estas tríadas que estoy poniendo aquí? ¿Eso produce algo especial en nosotros? Sí. Y entonces me di cuenta que lo que ocurría aquí era la semilla del comportamiento que íbamos a tener después en el resto de nuestra vida. Entonces me di cuenta que ahí ocurre algo trascendente. Y lo que ocurre trascendente es que en ese momento se imprime en nosotros una herida, en un lugar del interior nuestro que llamamos nuestro niño interior. En psicología profunda la palabra niño interior tiene que ver con un área de la conciencia muy profunda donde quedan impresas las cosas más fuertes que vivimos en nuestra parte afectiva. Quiere decir que al momento de nacer se imprime en nosotros una experiencia que va a quedar marcándonos el resto de la vida. ¡Chan, chan! Sí. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, vamos allá. Tomen aire y a seguirme. Durante el tiempo, como digo, prenatal, en lo que llamamos la supraconciencia, que es el lugar más profundo de nosotros, se imprime durante esa experiencia prenatal, se imprime allí en la supraconciencia, en un sitio que llamamos el maestro interior, o sea, la voz más profunda de nosotros, se imprime una experiencia distinta. Y yo les dije que protección, amor y presencia era lo que el alma sentía. Al momento de entrar aquí en el cuerpo, el alma, predominantemente, de acuerdo a estas características, vamos a sentir algo. Algunos de nosotros vamos a tener una conciencia de esa presencia. Es decir, algunos de nosotros, que tipificamos con las esencias 4, 5 y 9 en el enneagrama, vamos a percibir de manera particular en ese estadio una sensación de estar en presencia de algo abarcante que nos cobija, nos da paz, utilizo palabras importantes, nos da paz, nos sentimos en armonía, sentimos como una sensación de orden precioso, que todo funciona perfectamente, y en ese estado de paz, de armonía y de orden, siento una serenidad y un estado de libertad increíble. Para los que saben enneagrama, las personas que tienen la esencia 4 son personas que se relajan y sienten y ven la armonía de todo. Los que tienen la esencia 5 son los que perciben ese orden maravilloso de todo lo que está ocurriendo. Los que tienen la esencia 9 son los que hacen la plancha y descansan ahí tranquilamente, pasándola muy bien. Aunque no entendamos esta parte, quede claro entonces que pongo un presupuesto. Algunos de nosotros, con la esencia que tiene, si pertenecen a esta categoría de personas que su tendencia es retirarse a la soledad, buscar tener su tiempo y sus cosas, si esa es su estructura, en el momento prenatal lo que vibraron es una experiencia de presencia que me dejaba totalmente tranquilo y en paz. Predominantemente, no es que no sentía el amor y la protección, pero predominantemente la conciencia que tengo es de esa presencia. Otros, los que solemos tender a los demás, los que somos ayudadores de los otros, cuidadores de los demás,
con un sentido profundo de familia, los que tienen la capacidad de alegrar la vida de los otros. Los que llamamos la tipología 2 son los que son más bien servidores de todos. Los que llamamos de esencia 6 son más bien los que cuidan, acompañan, ayudan a su familia y a los suyos. Y los que llamamos de esencia 7 son personas alegres, entusiastas, que les encanta que los demás estén bien y con la alegría y la simpatía provocan un buen estado de ánimo en los que lo rodean. Ya sea dando, cumpliendo o alegrando, estas tres actitudes tipifican lo que digo es acercarse a los demás. Los que somos así, en ese periodo intrauterino, lo que más experimentamos es una conciencia de amor. No es que nos sentíamos esa presencia y esa protección, pero nosotros sentíamos amor. Es como, déjenme que juegue con la imaginación, es como que yo le decía todos los días te quiero y ella me decía te quiero todos los días. Y me sentía amado y yo la amaba. Y nos sentíamos bárbaros. Hasta lloraba de amor por aquel ser que me cobijaba y que yo sentía que me amaba y yo la amaba. Era una experiencia amorosísima y romántica ahí adentro. Chan, chan. Otros, en cambio, de manera predominante, van a sentir una tremenda conciencia de sentirse protegidos y cuidados. Estos son los que yo llamo los que tienen tendencia a enfrentar y ser fuertes. Las tipologías 1, 3 y 8, de acuerdo al eneagrama, son aquellos que sentían que ahí alguien los mantenía. Ellos estaban tranquilos porque alguien venía y me daban lo que yo quería. Más aún, pegaban algún golpe para que me llegara y manejaban la situación. Tenían todo bajo control, lo que tiene que ver con el 1, los que le encantaba que le dieran lo que él quería, el 3, y el 8, los que estaban siempre mostrando que en el fondo ellos gobernaban la situación. Como sea, no entrar en detalles, este tipo de personas tipifica esto de ser fuertes. Y durante el tiempo intrauterino estaban tranquilos porque alguien se encargaba de todo. Y yo estaba perfecto, no tenía que hacer nada. Jugando con la imaginación, la pregunta es ¿qué sucede en el umbral de la muerte? Si yo parto de este entendimiento, van a ver que ahora empieza, a partir del momento traumático del nacimiento, esta experiencia. Lo que voy a decir ahora, cualquier fonoaudióloga, cualquier pediatra, le pregunta a la madre siempre cómo fue el nacimiento. Porque si encima el nacimiento fue traumático, lo que voy a decir va a ser más fuerte. Cuanto más traumático haya sido el nacimiento, físicamente o biológicamente, esto que voy a decir ahora todavía es más acentuado. La herida es más fuerte. Con lo cual, chan, chan. Bueno, pero Roberto, si se hace cesárea, nos salvamos, no hay trauma, porque en la cesárea salen todos rosaditos y divinos. Atención ahora. La experiencia de haber salido de un lugar de hiperprotección, amor, y esa presencia desaparece, sea por cesárea o por nacimiento normal. Uno diría, bueno, pero es menos traumático. Probablemente sí, pero atención ahora, miren cómo es la naturaleza humana. Los médicos franceses han descubierto que las personas que nacen por cesárea, si bien no tienen los momentos traumáticos del nacimiento, se produce un problema. Cuando llegan a la adolescencia, los chicos que nacen por cesárea tienen una cierta debilidad frente a la frustración. Les cuesta más las frustraciones. ¿Por qué? Porque no quedó impreso en ellos la lucha por la vida. Qué loco, ¿no? No es determinante, pero se constata a estos médicos que no hay que hacer abuso de la cesárea porque justamente tienen repercusiones que uno no se imagina. Si es necesaria, olvidar, sin pensarlo. Pero el abuso de eso, insisto, hace que en la etapa adolescente, donde se produce toda una revolución hormonal, ese ser sienta más dificultad para las frustraciones. ¿Por qué? Porque no quedó en él impreso la lucha por la vida, el tener que vencer la muerte. Qué loco, ¿no? Sabiendo esto, insisto, sea por cesárea o sea con las complicaciones del parto, la herida que se va a producir aquí, la herida
que se va a producir en lo que llamo el niño interior, en el estado de conciencia profunda, esa herida va a depender de cómo se vivió el proceso del nacimiento, sea más o menos fuerte. ¿Cuál es la experiencia que algunos de los presentes tuvieron al momento de nacer, si tiene que ver con esta actitud de personas que tienden a retirarse como actitud básica en la vida? Lo que ellos sintieron en ese estado de presencia abarcante, lo que ellos sintieron es la sensación de una soledad absoluta. O sea, de estar en un lugar de una presencia abarcante que me cobija y demás, de pronto, me dejaron solo. Chan, chan. De pronto me abandonó. Ese ser que me cobijaba y me daba todo, no está más. Me dejó solo. Y en la nursery, donde el bebé llora y demás, no llora porque tiene hambre solamente, llora porque se siente solo. Bueno, Roberto, estás exagerando, estás imaginando. No estoy imaginando. Van a ver cómo sigue el proceso para que me entiendan. Cuando sigamos para allá me van a entender bien. No. Roberto, no puede ser. Sí. ¿Será por eso que las culturas nativas envuelven al bebé, a la madre, y la tienen todo el tiempo encima, lo más que se puede por algo, para que ese momento doloroso no sea tan fuerte? ¿Será que los llevan agarrados todo el tiempo para evitárselo? En algún momento, alguna corriente psicológica decía que los bebés en estado de la nursery estuvieran así, que sin sábanas, que se sintieran libres. Hoy día, al contrario, se sacó esa idea tonta de la cabeza y se los fajan, se los agarra bien con las sábanas y se los aprieta lo más posible a la camita. ¿Por qué? Porque se fueron dando cuenta que la experiencia de sentirse apretados le hacía que lloraran menos. ¿Será entonces que el estado que sienten es ese? Fíjense la idea. Realmente esta tipología que estoy hablando, que tienen que ver con personas que tienden a retirarse, insisto que al momento de nacer me dejaron solo, me abandonaron. Lo dejo ahí, ahora sigue la película, pero vamos por acá. Los que tenemos esa tendencia hacia los demás, los que tuvimos la conciencia de sentir que nos amaban y que lo amábamos a ese otro que era la madre, en el momento del nacimiento y del parto, lo que sentí, la experiencia que tengo es que me rechazó, me echó. Yo la amaba, ella me amaba, estaba todo bárbaro y un día me expulsó, me echó. No me amó más. Y yo la quería, es como el tango, yo la adoraba y sin embargo me botó. Sigan solamente esta pista. ¿Qué hice para que me dejara de querer? Chan, chan. Va a empezar a fijarse acá, ¿algo habré hecho mal que me dejó de querer? Cuando yo le decía todos los días que la amaba. Yo que vivía totalmente entregado a ella, me echó, no le importó nada. ¿Será que habré hecho algo mal para que eso suceda? Estaba en esa presencia divina y abarcante de armonía, de paz, y me sentía maravilloso. Y de pronto me siento solo, porque no está eso. Escuchen esto ahora. ¿Será que soy alguien raro? ¿Será que soy alguien distinto y me dejó solo por eso? ¿Será que no me aceptó? Chan, chan. ¿Será que no me aceptaron y me dejaron solo por eso? Pues Roberto, no puede ser que un bebé esté pensando esto. Vamos a verlo. Y ahora vienen los que más me gustan, estos me encantan. No soy de esta tríada, pero me encantan. Estos tres personajes, que son muchos de los que estamos presentes, que tienen esta actitud imperativa en la vida, de mandarse, de enfrentar, de luchar por las cosas, de llevar el mundo para adelante, tener todo bajo el control, de gustarme los desafíos, de pelearme si hace falta. Todos estos personajes fuertes, en el estado intrauterino,
cuando atraviesan el umbral de la muerte, cuando viven el momento del parto, sienten que los están agrediendo. Y la experiencia que van a sentir es de agresión. ¿Cómo es eso? A ver si me explico. Sí, Roberto, voy a hacer un poco de teatro, ¿eh? Yo soy de estos, y yo te aseguro que en ese momento, cuando salí, veía que venían 2 o 3, porque no vinieron de a 1, vinieron de a 2 o 3, las enfermeras, el médico, y me querían agarrar y me pasaban trapos y me metían una sonda y me pegaban, y ellos decían que yo movía los bracitos, yo lo quería matar y no podía, y yo trataba de matarlo, y ellos me miraban y me sacaban los brazos y me seguían fregando, metiendo en agua fría y de todo, y me agredieron. Atención ahora. Y la que tenía que defenderme no me defendió, Roberto. La que se suponía que me tenía que defender, que me venía protegiendo, no me protegió. ¿Será por eso que estas personas van por la vida marcando territorio? ¿Me entienden? A mí no me va a pasar nunca más esto, Roberto. ¿Será que las personas fuertes, en definitiva, guardan dentro de ellos el eco de un momento en donde me agredieron y no me defendió la que me tenía que defender? ¿Será que la huella que queda anémica aquí de agresión y de no haberme podido defender lleva a que después me las arregle por mí mismo y no busque nadie que me defienda a mí porque yo me arreglo? ¿Será que empiezo a marcar territorio y que nadie me toca a mí ni a mi familia porque lo reviento? ¿Será que estas personas son imperativas para que no les pase lo mismo? ¡Chan, chan! Vamos a seguir el camino. Esa experiencia, esa herida de sentirme agredido, rechazado o solo, o que me dejaron solo, me abandonaron, va a dejar en otra capa de la conciencia más cercana a la personalidad, va a dejar una impresión que tiene que ver con un sentimiento, en lo que llamamos el yo personal. Ese yo personal que puedo llamar también como el subconsciente, como una capa más cercana a la personalidad, en ese lugar queda, si esto fue una herida, esto es una huella, queda una huella. Y esta huella va a dar la base a un miedo después. Y la huella que queda en las personas que vivieron esto, de estar en esa presencia y de sentirme que me dejaron solo, la huella que va a dejar es la impresión de que me abandonaron. Este sentimiento de abandono va a ser como un sonido de fondo en la vida de estas personas. Me abandonaron. Y el miedo al abandono va a ser consecuencia de este sentimiento de fondo. El miedo que me vuelvan a abandonar. De hecho, este sentimiento de abandono que está debajo tiene otra manera de presentarse. Es: no me aceptan como soy. Me siento distinto. Es casi como lo del patito feo, ¿me entienden? ¿Qué debo tener distinto a los otros que no me aceptan? Es miedo a que no me acepten, miedo a que no me valoren, miedo a que no me entiendan. Y esto va a estar de fondo en el comportamiento de muchos de los presentes. Para otros, los que teníamos esta dedicación a los demás, esta atención a los demás, esta preocupación de los otros que damos, cumplimos y agradamos a los demás, esta otra manera donde sentimos que nos dejaron solos y sentimos el rechazo, lo que va a quedar en nosotros es un sentimiento de carencia de afecto. Sí, yo siento que no me quiso. Y esa carencia de afecto la voy a sentir como una demanda interior. Si la que me quería tanto me dejó de querer, ¿qué va a pasar con los otros? Y este sentimiento de carencia de afecto hace que en el fondo sueñe con que algún día va a llegar el príncipe azul o la princesa o alguien me va a querer como yo necesito que me quieran. Y los que somos así vemos películas y lloramos, las películas románticas, porque nos identificamos con el personaje. Claro, mirá cómo la dejó, ¿te das cuenta? Entonces yo sufro como si fuera el personaje, porque en nuestro interior llevamos
ese estigma de que alguien nos dejó de querer. Ya lo vivimos desde que nace, ¿entienden? De cada vez que vemos una película así, percibimos esto. Chan, chan. Va a quedar en nosotros, repito, un sentimiento de carencia de afecto, de que nos falta que nos quieran como nosotros necesitamos. Y eso va a llevar a actitudes posteriores que vamos a ver dónde nos lleva. Por último, me quedan aquellos que son estas personas fuertes. Ellos que sintieron este tema de la agresión, lo que va a quedar adentro de ellos es un sentimiento de debilidad. Cuando vos le marcás una debilidad, te saltan como un tigre, porque ellos no son débiles. Porque reconocer una debilidad es reconocer que me pueden otra vez dañar. No voy a ser débil. Ese tipo de actitud tiene consecuencias. Y la primera consecuencia tiene que ver con el miedo. Por supuesto, el miedo de esta primera manera de ser en la vida es el miedo al abandono también. Es el miedo a que no me acepten. Chan, chan. De las tipologías que tienen que ver con el acercarse a los otros, el miedo es a que no me quieran. El miedo es que los otros, ahora no la madre obviamente, los otros también me rechacen, no me quieran. Miedo a que los otros me dejen de lado, no me acepten, me abandonen. Miedo a que los otros no me quieran. Y miedo a que los otros, obviamente, me agredan. Entonces, estas son actitudes que están quedando como miedos ahora, instaladas ya en la personalidad. Y ahora a ver si nos reconocemos todos ahora. Basado en esto, cuando se empieza a estructurar el ego, en donde ese miedo, como digo, tiene que ver con cómo nos estructuramos en la vida, basado en eso, el ego cuando empieza a estructurarnos nos va dando un consejo. Y atención ahora porque ahora empieza la parte cruda de esto. Nuestro ego, cuando se va constituyendo, nos empieza a decir a cada una de las tres variables cosas distintas. A aquellos que vivían esta armonía y esta presencia, que sentían en ese estado una paz total, que se sintieron de pronto dejados de lado y solos, y que tienen la sensación de abandono y el miedo a que me vuelvan a abandonar los demás, el ego le dice, mire muchacho, para que no te pase eso más, para que nadie te haga todo eso, vos tenés que aislarte. Y por eso el mecanismo del ego es aislate. En el comportamiento que el ego empieza a imprimir en estas personas es, hacé la tuya, si los demás no te entienden. Busca tu felicidad, con los demás tenés problemas. La tipología 4 en el enneagrama son las personas sensibles, creativas, que ven una mariposa y se quedan mirándola, que de pronto cae una gota de agua y lloran por la experiencia hermosa de una gota cayendo. Obviamente que estas personas tan sensibles van a sentirse no entendidas por los otros. Los demás no me entienden, Roberto, no me entienden. Yo gozo esto y los demás no entienden nada. Me siento que me miran como bicho raro. Y a mí me gusta dibujar, sentir el canto de la mañana, los pájaros. Y los demás dicen que esta está media. Los demás me ven rara. Y yo que vibro la vida, lo exagero, pero para que me entiendan. Yo que vibro la vida, que me encanta tocar cuencos, esas cosas, este pibe este no labura, así le va a ir en la vida. Y la madre le encanta que toque cuenco, ¿me das cuenta? Este otro que siente la música, ¿sabes qué? Después ¿quién le paga el colegio? Entonces siempre sienten aquellos que tienen esta sensibilidad especial que los demás no nos entienden, a mí no me entienden. Y cuando están muy bien, sienten que lo que les pasa a ellos, nadie lo pudo experimentar todavía. Y cuando están re mal, estoy tan mal que lo que me pasó, yo creo que ninguna persona vive lo que a mí me pasa. Nadie me puede entender. ¿Entienden lo que digo? Lo exagero. Pero para que me entiendan que las personas que tienen esta esencia 4 tienen umbrales fuertes. Y de hecho los demás la miran como bicho raro, ¿me entienden? Y así se sienten. Yo me siento no aceptado. Por eso, los que son así se juntan con los que son así, ¿me entienden? Entonces se ponen aritos, se tatúan, se visten de negro, se dedican a hacer artesanías.
y se sienten medio fuera del sistema, ¿me comprenden? Y esta sensación de que no nos entienden, que nos dejan de lado, que no les importamos, está de fondo. Y el ego encima les dice, miren muchachos, hagan la suya. El mundo, el sistema no los entiende. Córtense solos, hagan lo suyo. Y naturalmente empiezan a aislarse. El 4 con esta sensibilidad. Los que son de esencia 5 son personas estudiosas, que les encanta con el hemisferio izquierdo analizar, comprender la realidad, entender las cosas. Los demás nos dicen que somos unos nerds. Los demás nos dicen que somos tipos raros porque nos gusta estudiar, agarrar un microscopio, agarrar un telescopio. Y ya de chiquito me gusta la computadora, dicen, estos tipos son raros, ¿me entienden? Entonces a los niños que ya son así, que les gusta estudiar por naturaleza, investigar, agarran un bichito, lo estudian y todo, este chico salió raro, ¿me entienden? Y en realidad son estos niños que también por ser así no se sienten aceptados con los otros, que transpiran, que juegan al fútbol, que corren. Y este no, este le gusta estar tranquilo con una lupa mirando cosas. Normalmente esa capacidad intelectual que tienen distinta los hace sentir distintos y sienten de los otros una sensación de, repito, de no aceptación. Y el ego les dice, ¿sabes qué? Quédate en tu cuarto estudiando, escuchando música, con tu computadora. No te vayas a los demás. Ir con los otros es sufrir. Si vos la pasás bien estando solo, ¿por qué te vas a meter con la gente? Aparte, como vos decís, no te aceptan. Así que hacé tu vida, chan, chan. Y empieza a sentirse que tiene que aislarse para estar bien. Consejos del ego. Tipologías 2 y el 9. El 9 está tranquilo, se toma su tiempo para todo, hace las cosas con tranquilidad, le gusta levantarse tarde. Y el padre dice que es un vago, ¿me entienden? Y los demás dicen que soy lento. Y yo tengo mi tiempo, yo veo a todo el mundo acelerado. En cambio yo tengo mi tiempo. Y los demás dicen que soy un vago de miércoles. No, es que no me entienden y no entiendo a la gente. Y yo entiendo que debo ser distinto porque no me quieren como a los demás. Porque me hacen sentir a un lado. Y cuando quiero jugar al fútbol o algo me ponen de arquero, porque no tengo ese correr. Y a mí me gusta estar tranquilo, entonces me ponen de arquero, me llenan de goles y sufro encima. Entonces no quiero jugar a nada, me quedo en casa, no voy a ningún lado. Entonces son los chicos que uno los ve serenos, tranquilos, que como no son así, hormonalmente así, se sienten distintos y se sienten a veces rechazados, mejor dicho, abandonados o aislados. ¿Y qué le dice el ego? Sí, quédate en casa, no vayas allá, total te van a poner de arquero, o sea, vas a sufrir, quédate en casa tranquilo. Haz con tu tiempo lo que quieras. Las tipologías 2, 6 y 7 que tipifican esta actitud frente a los otros, ¿ven? El 2 es una actitud mucho más de servicio a todos. El 6, como digo, más de tener el cuidado, la atención de su familia y los suyos. Y el 7, personas simpáticas, agradables, que les sale fácil el chiste, que todo el mundo se ríe. Ese tipo de personas que tenemos esa manera de ser frente a los demás y que sentimos la carencia de afecto porque la experiencia inicial fue como que nos rechazó y tenemos el miedo a que no me quieran. Chan, chan. ¿Qué nos dice el ego? Para que te vaya bien en la vida y no te vuelvan a rechazar, vos tenés que mendigar cariño. Chan, chan. Vos tenés que ganarte el cariño de los demás. Vos tenés que ser buenísimo, tenés que darle todo lo que te quieran, pedir, atenderlos totalmente y ser simpático y agradable para que te quieran. Para que no te vuelvan a rechazar, vos tenés que ser simpático, cumplir todo lo que necesitan y darles todo lo que puedas. Y entonces así, mendigando cariño, no te van a rechazar de nuevo. El ego les dice a estas tipologías, dedícate a los otros. Y dedícate muchísimo, para que no puedan vivir sin vos. Atiéndame, ¿eh? El ego les dice, dedícate totalmente a los demás, porque cuanto más te dedicas y más te necesiten, menos se van a alejar de vos.
Y cuanto más te necesiten, entonces vos te vas a sentir querido. Van a ver el drama que sigue este capítulo, porque ahora viene la parte de la telenovela dramática. Por ahora vamos más o menos, pero ahora bien cómo sigue. Y las tipologías fuertes, el 1, que le gusta tener todo bajo control, el 3, que le gusta ser exitoso, y el 8, que le gusta tener todo bajo su dominio, estas 3 energías, que son energías fuertes, que se sentían protegidos, que sintieron al nacer que los estaban agrediendo, y que llevan la sensación de haberse sentido débiles y que no me defendieron, y que tengo el miedo que me vuelvan a agredir, obviamente estos personajes van por la vida y cuando alguien se le acerca, lo primero que le dice el ego, vos sabés qué, vos pegá una trompada, vos cuando venga alguien, vos pegá. Vos marcá territorio, vos atacá. O sea, cuando venga alguien, vos marcale de que con vos no se va a meter nadie. Andá por la vida diciéndole a la gente, conmigo nadie se mete. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Y así, de manera así o más o menos así, conmigo no se mete nadie. Entonces, controlando, ganando o dominando, ¿me entienden? Voy por la vida marcando que conmigo nadie se mete. Porque tengo todo bajo control, tengo toda la plata que necesito y tengo toda la fuerza que el que venga le doy. ¿Está? Y esto de pegar primero es un eslogan patético, ¿no? Vos pegás primero, después arreglamos, ¿no? En todo caso vos pedís perdón, pero no pidas permiso. Andá por la vida no pidiendo permiso, andá avanzando y después pedís perdón. Estas energías fuertes por naturaleza, por su esencia, que van así en la vida, lamentablemente el ego les dice, vos atacá, vos marcá con tu personalidad que con vos nadie se mete. ¿A dónde nos lleva la voz del ego? A la profecía autocumplida. Chan, chan. Patéticamente, este mismo ego que te está diciendo, aislate, viví dando cariño, o sé fuerte ante los otros, nos lleva lamentablemente a un callejón. Y este callejón a lo que nos lleva es lo que suele pasar en la vida de todos los que estamos aquí. Esa persona que entendía que aislándose de los demás para ser feliz y que no me vuelvan a abandonar, iba a encontrar la felicidad, tiene un problema. Que aislándose vuelve a quedarse solo. Y de hecho, trata de hacer de su escritorio o su cuarto su útero, o de su taller de pintura, o de su ambiente artístico, hace su útero. O sea, me vuelvo a crear mi ambiente para estar bien. Y alejándome de los demás, de acuerdo a la voz del ego, voy a ser feliz. ¿Y qué sucede? Que no soy feliz. Que en el fondo, probablemente aislándome, no sufro el contacto con los otros que no me entienden, pero finalmente no soy feliz. Finalmente siento que me falta algo, porque no vinimos a eso, a quedarnos solos, metidos en nuestro mundo. Quiere decir que la voz del ego me llevó a la misma soledad que sentía antes. De pronto me doy cuenta, tipologías 4, 5 y 9, o personas que por su naturaleza tienden a buscar la soledad, me doy cuenta que buscando la soledad me evito el conflicto con los demás y que no me entiendan. Pero termino aislándome y sintiéndome que me falta algo. Entonces esa vida bohemia, esa vida de los artesanos, esa vida de la gente que hace su mundo aparte, no les termina dando felicidad. Y por eso entran en estados a veces donde necesitan buscar esa felicidad o con droga, o con alcohol, o con alguna cosa para sentirse bien en esos estados de soledad. Y entramos en una debacle por ese camino, a la que el ego nos lleva. Y encima, peor aún, atiéndanme por favor. En el cuadro que tienen lo dice al final, no lo voy a leer porque eso lo van a leer ustedes después. Pero encima, estas personas que terminaron sintiéndose solas por esa sensación de que no quieren conflicto con la gente, que no me entienden, cuando llegan a la soledad se sienten culpables. ¿Culpables de qué? Culpables de que no alcancé la felicidad que yo quería. Porque si bien me siento bien en un sentido, no me siento tan bien. Algo no debo estar haciendo bien,
que no me siento feliz. Por otro lado, me siento culpable porque los demás me reclaman mi presencia y me hacen sentir mal porque yo busco la soledad. Entonces me siento culpable porque de alguna manera los demás me hacen sentir a mí así, y además yo me siento así también porque habiendo creado mi propio mundo, no me siento feliz. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Chan, chan. Los que seguimos el camino del ego y creemos que tenemos que andar por la vida dándole cariño a todo el mundo para que nos quieran, agradándolos, sirviéndolos, atendiéndolos, pasa algo patético. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a crecer se quieren ir, quieren hacer su vida, ¿te das cuenta? Y se casan con cada una y con cada uno, no lo puede creer. Cuando yo le daba todo y de pronto me rechazan. Y cuando el otro hace su vida, estas personas se sienten rechazados. Más aún, si este mendigar cariño es demasiado, el otro se siente pegoteado de cariño y quiere irse. Y termina rechazándome porque no se banca que esté metido en la vida todo el tiempo. Te llevas el pañuelo, llevas la llave, me llamás cuando llegás. No te banco más, déjame tranquilo, quiero hacer mi vida. No, pero yo te adoro, yo te adoro. Entonces llega a un estado de invasión tan enorme de que yo te quiero, te cuido, te baño. ¿Querés que siga bañándote? Te baño. Y tratan a los hijos que ya tienen más de 30 años como Robertito, Raulito, Angelito. ¿Se dan cuenta? Un desastre. O Juancito, no son Juancito. El nene de Juancito tiene barba, te digo ya Juancito. Y la madre lo sigue llamando con un diminutivo. Y si no, Chanchito, esa huevada. ¿Se dan cuenta? Pues si no puedo creer que esta madre o padre trate a un hijo así, ¿me entienden? Entonces si algo anda mal, no lo soltó. Ah, no, es mi nene. Mi nene tiene, ya te digo, 30 años el nene. Digo, es mi nene, va a ser siempre mi nene. Y el nene ya no quiere saber más nada, ¿me entienden? El nene quiere volar urgente, porque ya se siente atrapado por esa madre o padre invasivo que se mete en la vida diciéndome que me adora, ¿me entienden? Y termino queriéndome ir. Y sí, Roberto, es así, es verdad lo que decís. ¿Sabes qué es verdad? Es verdad. Me decía mi abuela esa frase, ¿eh? Cría hijos es como criar cuervos, te quitarán los ojos. Es así. Es así. Y te digo más, Yo ya le di todo mi amor a ellos, ¿sí? A mi marido también, pero mi marido es otra cosa. Yo sé que no puedo esperar de él o ella el amor que necesito, pero de mis hijos podía haberlo esperado. Pero ni siquiera. Por eso ando por la vida sintiendo que algún día alguien, no sé si en esta vida, pero en la próxima por ahí me toca que alguien me quiera como yo necesito. Porque él dice que me quiere, Roberto, te juro que me dice que me quiere, pero como yo necesito, no me quiere. Y mis hijos me dicen que me quieren, pero hacen su vida, Roberto, no lo puedo creer. Me pongo en mujer con todo respeto, Pero el hombre le pasa lo mismo, no lo dice así medio melodramáticamente, pero piensa lo mismo. El otro, ya sabes que no le importo, ya no le intereso, hace la suya. Y yo di tanto. Y el que es más alegre, el 7, dice, sí, yo traté de que siempre fuera con simpatía, lo que sea, pero hace su vida. Miren el caso de esta esencia que me encanta, el 7, que es la persona alegre y simpática, ¿no? Es ese tipo, lo pongo en mujer, así me río. Es la mujer, me río yo también. Es esa mujer que es simpática, agradable y por supuesto trata de que sus hijos estén siempre con ella porque les hace pasar buenos momentos. La pasan bárbaro, ¿me entienden? Entonces de pronto, claro, se decidió casar. Entonces, bueno, se va a casar con este tío, esta chica, qué sé yo, bueno, ¿sabes qué? Entonces me hago amiga de mi futura nuera para que me invite a casa, veamos películas juntos, vayamos de shopping juntos. Entonces me sigo pegoteando, pero haciendo cosas agradables, ¿me entendés? Entonces me hago amiga de mi próxima nuera o de mi yerno, para que no lo pierda mi nene, ¿me entendés cómo es? En el fondo, me hago la amiga o me hago el amigo para seguir estando en la vida de ellos y con mi simpatía y atención los retengo. Chan, chan. Es otra manera de mendigar cariño, hasta que un día mi nuera ya no me quiere más en casa.
Y quiere que venga los días lunes, miércoles y viernes. Yo que les di todo, siempre con alegría, con buena onda, pero salió distinta, evidentemente. Yo pensaba que era... Entonces sufren, las tipologías 2, 6, 7, sufrimos cualquier actitud en donde el otro se hace independiente de uno. Las que están un poquito muy alteraditas o alteraditos como padre o madre, te dicen esta frase: hacé tu vida que vos sé feliz. Yo ya no soy feliz, ¿te das cuenta? Pero hacé tu vida. Pero si me muero, sabé que en el fondo me faltó que me amaras como yo necesitaba. Pero hacé tu vida, sé feliz, anda, casate. Yo voy a estar ahí, estoicamente yo voy a estar. Pero no me pidas que sea feliz, ya no. Y entonces te echa culpas, ¿me entendés? Que es un mecanismo de querer retenerlo al otro. Es verdad, aunque usted no lo crea, ¿está claro, no? Y lo que me encanta son estas tres tipologías, estas personas que van por la vida atacando y marcando territorio, y por supuesto lo que va a pasar es que si yo voy por la vida imperativamente, el otro se pone a la defensiva. Entonces, ¿qué pasa? Una tipología que tiene que ver con el 8 es aquel que dice: yo no estoy gritando, dicen que yo grito, yo hablo fuerte, no sé por qué dicen que grito, yo no grito, estoy hablando fuerte. Todos hablan con una voz tontita, yo hablo fuerte, soy así, ¿qué pasa? Y vos ves que por la vida, en ese tono de voz que van, ya marcan territorio, ¿me entendés? Ya vos te da cosita ir al lado. No es que les guste que les tengan miedo, pero un poquito me encanta, que no se metan conmigo. En algún lado, esta actitud imperativa, distinto en cada uno de ellos tres, de alguna manera marcan que pueden. Y hay un sentimiento de superioridad. Un sentimiento de que yo tengo, yo puedo, yo tengo, yo controlo. ¿Está? Y esto a la larga los hace sentir distintos. Este sentimiento hace que los demás también los ataquen o los agredan. En realidad, atención ahora, no es que los agreden, se sienten agredidos. ¿Y cuándo se sienten agredidos? Cuando los demás hacen la suya. Cuando los demás no me obedecen. Y sí, Roberto, ¿qué crees que te diga? Yo realmente le di trabajo a este tipo cuando era un chico que empezaba. Y ahora se decidió, después de 7 años, de ir a trabajar a otro lado. ¿Sabes qué? Siento que me está traicionando. Porque yo lo formé, le di plata. Flaco, pero él trabajó para vos 7 años de su vida dedicando... Sí, pero yo lo formé, le di todo y ahora otro se lo va a ganar. A mí me está traicionando. ¿Qué querés que te diga? O aquel padre que dice: esta hija decidió casarse con alguien. Entonces el padre este 8, para los que me conocen el diagrama, este padre que dice: ¿sabes qué? Vos a mí no me pediste permiso de salir con este pibe. Papá, es mi novio, decidí salir con él. A mí no me pediste permiso. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Yo quiero salir con él. Así, a vos decidís hacerlo sin preguntarme si me importa a mí o no. Ahora la facultad te la pagás vos. Ahora te dedicás a esto vos. Dale, dedicate a eso, encargate de todo, no me pidas más nada. Y de pronto vos decís: ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué se siente agredido cuando yo estoy haciendo algo que es para mi bien? Las tipologías 1, 3 y 8, que tiene que ver con esta actitud imperativa, normalmente cuando el otro elige su independencia y su autonomía, se sienten que los están traicionando o que me están agrediendo. Cuando no es real, están haciendo lo que sienten que tienen que hacer. Y ahora vamos al fondo de esto. ¿Quiere decir que por el camino del ego termino vibrando o sintiendo cosas que sentí al comienzo? ¿Ese es el destino que tenemos para la vida? Más aún, atención a lo que voy a decir. Si en el nacimiento yo viví la herida de soledad, rechazo y agresión, y encima en los primeros años de mi vida familiar mis hermanos mayores me agredieron, o mi madre no me atendió porque era la 4ª hija y no me dio la atención que necesitaba, o no me sentí querida porque mis padres estaban separándose y no me dieron el afecto y me siento que me rechazaron, ¿será que las experiencias de la vida inicial, de la familia y después, si yo siento que alguien no me acepta, me rechaza, me agrede, ¿se abre la herida? ¿Será que con el devenir de los primeros tiempos de la vida de un niño o de una niña,
de una joven, un joven, si encima aparecen experiencias que tienen que ver con esto, la herida se abre más. Y entonces uno se da cuenta que sintiendo esto que digo, uno va por la vida intentando evitar esto, escuchando al ego y cayendo en el extremo que dije antes. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo salir de esto? Encima siento que no puedo hacer nada porque los demás a la larga, en sus conductas, yo leo que no me aceptan, no me quieren y me agreden. Atención ahora, quiero que sigan la pista. ¿Será que entonces empiezo a leer la conducta de los demás? ¿Empiezo a leer la conducta de los demás desde mi herida? ¿Será que si yo me sentí abandonado, siento que los demás, cuando hacen algo, no me están aceptando a mí? La pregunta, ¿es que no me están aceptando o es lo que yo siento de los otros? ¿Es que no me están queriendo o es que yo siento que no me quieren? Entonces cuando el otro hace algo, yo siento que no le importa, que me rechaza. ¿Te están rechazando realmente? ¿O vos sentís que el otro al hacer esto o aquello lo vivís como un rechazo? ¿Te están agrediendo los demás o se están defendiendo de tu actitud imperativa? No, yo leo que me están agrediendo, que la vida es una selva y cuando salís tenés que defenderte. ¿Será que los demás lees que te están agrediendo porque vos estás provocando eso? El problema de lo que estoy diciendo ahora es que lamentablemente entonces empiezo a andar por la vida leyendo la conducta de los otros como que no me aceptan, como que no me quieren y me rechazan y como que me atacan. Y eso lleva a que me viva defendiendo, que mendigue más cariño y que me aísle más, creyendo que de esa manera evito eso. Y por ese lado no termino siendo feliz. Es lo más terrible. Y lo más terrible también es que voy perdiendo libertad, porque siento que no puedo evitar que los demás me hagan esto. Entonces hago lo que hago, pero me lo vuelven a hacer, Roberto. ¿Es verdad eso? Acuérdense que no sé si fue la última conferencia que yo dije esta frase, que es la frase fundamental. Cuando uno empieza a darse cuenta que leer la vida de los demás, como viendo que los otros me hacen, me lleva a una infelicidad total. ¿No será que los otros hacen, no me hacen? Chan, chan. ¿No será que los otros actúan como pueden, como les sale, dentro de su propia realidad? Y no es que me están haciendo a mí algo. ¿Qué me pasa que leo siempre en la conducta de los otros abandono, rechazo o agresión? ¿Por qué leo siempre eso? ¿Por qué pienso que el otro me está haciendo eso? ¿Será que estoy instalado en mi herida y que sigo leyendo a los demás eso cuando el otro no está haciendo eso? Sí, Roberto, pero me está gritando. No te está gritando a vos, está gritando. Sí, pero me está gritando a mí. Sí, porque estás ahí, pero si se pone a otra persona le gritaría a otro. Pues me está gritando a mí. Está gritando. Está sacado. Está enojado. Te lo vuelca a vos que estás delante, pero es un problema de él o de ella que está sacado, que hormonalmente no se supo contener. No, pero me está hiriendo a mí, que soy su madre, que soy... No, salí de ese lugar. ¿Por qué te identificás con lo que los demás te están haciendo siempre? Más aún, es terrible lo que digo, porque hay personas que viviendo de esta manera van terminando pensando que en los vínculos con los otros esto les va a pasar y ya determinan entonces que la vida es un sufrimiento, que la vida es un valle de lágrimas. Chan, chan. ¿Es eso? ¿Es eso? Peor aún, empiezan a mirar su historia personal y te relatan los hechos que vivieron. No te relatan este momento porque no lo saben, pero te relatan todas las veces que leyeron la conducta de los otros como que me rechazaron. Incluso pasa esto. En el caso del primer grupo, llegan
abandonar al otro antes de que lo abandonen, ¿me entienden? Entonces empiezan un vínculo que es todo patético. Vos decís, esto no va a funcionar. ¿Por qué se enganchó de nuevo con esta persona así, donde no iba a prosperar eso? Porque de alguna manera yo sé que esto no va a prosperar y yo me voy a ir antes. ¿Puede ser que terminen algunos abandonando el vínculo porque así no me deja? ¿Cuántas conductas de nosotros tienen que ver con lo que estoy diciendo? ¿Cuántas veces, sin darme cuenta de andando por la vida imperativamente, me gano enemigos innecesariamente? Y mis hijos me tienen miedo, y la gente que está a mi lado me tiene miedo. ¿Cuántas veces yo estoy provocando eso por esta sensación de que tengo que ser fuerte? Más aún, tengo que ser fuerte, tengo que defender mi familia, y tengo que evitar que cualquiera se meta con cualquiera de los que yo tengo conmigo. Y entonces la pregunta es, ¿eso es vivir? ¿A eso vinimos? ¿A estar así? No. ¿Cómo salimos de este complicado comportamiento que el ego nos va llevando? ¿Hay alguna sanación en esto? Sí. Lo que voy a decir ahora, tomen aire, porque es el final de la película, chan, chan, es una clave central. Una clave central para poder evitar vivir siempre pendiente de lo que los otros hacen o me hacen, mejor dicho. Para vivir saliendo de un lugar donde no me siento amado, no me siento aceptado, me siento que todo el mundo se pone en contra mío, para salir de ese lugar. ¿Qué tengo que hacer? Hay 3 caminos, 3. Uno es la psicología y todos los distintos caminos que ofrece la psicología. El otro es lo que yo les voy a contar ahora, que tiene que ver con el chamanismo o estas culturas de la tierra. Y la tercera es la espiritualidad. Lo pongo en orden no porque uno sea más importante que el otro, sino que los voy a tipificar de esta manera. Toda la psicología moderna en sus distintas ramas terapéuticas, lo que van a ayudar a que la persona no viva atrapado en el estar pendiente de lo que los demás me hacen y sufrir por eso, la psicología va a llevar a la persona a que retroceda hasta acá, hasta la herida. Y le va a decir a la persona que nadie te ataca, que nadie te rechaza, que nadie no te acepta. Y te va a ayudar a que vos salgas de esa sensación y del miedo al abandono, a que no me quieren o me ataquen. Va a ayudar a que te des cuenta que los demás no te hacen eso, que es lo que vos sentís, pero no te lo hacen. Y va a ayudarte a que vos te liberes de esa sensación de que debes tener un defecto para que no te acepten, o debes haber hecho algo mal para que no te quieran, o tenés que imponerte siempre para no sentirte débil, porque también tenés debilidades, aunque las rechazás, y porque no las reconoces, te mostrás cada vez más fuerte ante los otros y provocás de las demás cosas. Y la psicología va a ayudarte a que entiendas esto, que tenés una herida interior que te está marcando tu comportamiento y que tenés que salir de ahí, de leer el comportamiento de los otros. Y que tenés que empezar a valorarte y no sentirte que te abandonaron, te rechazan o te atacan. El otro camino, que es el camino que yo les digo del chamanismo, que tiene que ver con esto de las culturas antiguas, que te llevan al momento antes de nacer. Ahí entendí lo que les dije al comienzo. Atención ahora, Les voy a relatar un hecho para que entiendan cómo hacen esta gente para manejar el trabajo de sanación del alma. Esta experiencia la viví aquí en Córdoba, no en la capital. Y estando aquí en Córdoba, una persona que era un maestro de esto, había una audiencia de unas 50 personas, y en ese momento yo lo acompañaba, me pidió que lo acompañe, y juntos pude ver lo que les cuento ahora. En ese salón donde había una música preciosa, después de una charla previa, les pidió entonces que pusieran unas colchonetas, y en la colchoneta se acostaba una persona boca arriba,
Y 3 personas, una en la cabecera y a cada lado, la acompañaban. Y había una cobija o una manta que estaba ahí. La persona se relajaba, había una visualización, había una música hermosa, y poco a poco le pedía a la persona que estaba allí, que después iban a ir cambiando las 4, a que se colocara en ese estado y fuera sintiendo lentamente, con una respiración tranquila, la paz que sentía cuando estaba en el útero de su mamá. La primera sensación, primero la música era más suave hasta que hubo silencio. Y la experiencia es que cuando las personas entraban en ese estado de paz, una de las asistentes le colocaba una manta arriba para cobijarla, y cuando sentían el calor de la manta, sin que nadie dijera nada, en un porcentaje alto, se colocaban en posición fetal naturalmente. Otros no, otros hacían esfuerzos por estar duritos. Veían que estaban así luchando para que nada, a ver qué van a hacer. Generalmente son estas personas que son fuertes, que no quiero que nadie me maneje. Entonces yo estaba... Entonces vos veías eso. Otros no, otros se entregaban fácil. Pasado un ratito, de pronto había un silencio total y empezaron a llorar algunos. Y algunos lloraban poquito y otros lloraban un poco más fuerte. Y yo que estaba al lado de él le decía, uy, se está poniendo mal la cosa. No, tranquilo, Roberto, no, pero están sufriendo. No, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Están mal? No, tranquilo. Y de pronto uno lloraba un poquito como desesperadamente. Y por ahí otro se contagiaba. Y otro que hacía el esfuerzo por no llorar le caía una lágrima. Vos veías que le caía una lágrima, pero estaba duro, no se movía. Y entonces los asistentes lo único que hacían era poner las manos así con cariño sobre el cuerpo de ellos. Bueno, cuando hacían eso era un mar de lágrimas. Empezaba a llorar más todavía. Dije, uy, se armó. Esto va a terminar mal. Yo decía, están sufriendo. En mi ingenuidad, yo estaba viendo lo que estaba observando nada más. Y él veía otra cosa, que después me di cuenta. Al rato pone el Aleluya de Händel y lentamente empieza a subir la música despacito. Y el estado de llanto empezó como a aliviarse. Las personas que estaban al lado les pidió que se sentaran y las abrazaron. Lloraba yo también, llorábamos todos y ya no era de dolor. Yo me di cuenta que estaban bien, que no estaban llorando mal. Y yo les dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? Y los que estaban más duritos todavía se ponían sentados, pero cuando sentían el abrazo, tú. Y de pronto me dice esta frase: estoy sanando una herida, Roberto. ¿Cómo? No te entiendo. Escuchen esto, Me dice, ¿sabes qué pasa, Roberto? En realidad, al momento de nacer, se imprime una herida. Y esa herida no existió. No existió. No existió. ¿Y por qué lloran? Porque están sintiendo el amor que en ese momento del nacimiento no pudieron sentir. Al momento de nacer, se sintieron solos, rechazados, agredidos. Ahora, al revivir la escena de la manera que lo hago, se dan cuenta que hubo amor, que los médicos lo estaban tratando de salvar, que los padres, más allá de que lo quisieran o no a ese bebé, en el fondo elegían la vida y lo estaban ayudando, y que había amor en la vibración de todo lo que lo rodeaba, y que ese ser lo estaba dando a luz a la vida porque lo amaba. Y lo que están vibrando y sintiendo con sus lágrimas es una sensación de un oleaje de amor. ¿Por qué? Porque es lo que no sintieron. Lo que sintieron es esa herida que no existió. Sí existió en la mente o en la percepción que ellos tuvieron, pero en la realidad nadie los abandonó, nadie los echó, nadie los agredió. Es lo que sintieron ellos, pero no fue así. Entonces les digo, ¿y ahora qué? Y ahora les cautericé la herida. Pero hay mucho surco con la vida de ellos. Ahora te toca a vos, me dice. Ahora te toca a vos ayudarlos a que se conozcan y se entiendan. Y que entiendan que nadie les hace eso. Ahora tienen que andar por la vida libres de pensar que los demás me hacen. Ahora tengo que ir por la vida libre de esperar que los demás hagan lo que necesito, que me quieran, que me obedezcan o que me atiendan y
y me acepta en todo. Dejo de ir por la vida así, soy libre. Si el otro me acepta, me quiere o no me quiere, hace esto o no lo hace, es un problema del otro. No voy por la vida esperando que los demás hagan lo que necesito o sintiéndome mal porque en la conducta del otro yo leo desde mi herida lo que siento que me están haciendo, cuando el otro está haciendo lo que puede, lo que le sale o lo que sea. Yo les estoy ayudando a que se liberen de esa herida. Y te toca a vos, como filósofo me decía, ayudarle a discernir, que se den cuenta que esa herida no existió. Y de hecho, después de esa escena que les acabo de contar, de estar ahí, acostados todos, cuando se levantaron, todos tenían una gratitud hermosa. Y cuando les preguntaba él a ellos qué sintieron, todos dijeron amor. Sentí amor. Me sentí abrazado y querido. Me sentí... Y entonces él les dice, eso es lo que ocurrió al momento de nacer. Eso es lo que ocurrió, que en ese momento no lo percibiste. Y entonces ahora viene el secreto. ¿Será que escuchando al ego termino por un camino en el cual voy a la infelicidad? ¿Será que cuando empiezo a darme cuenta que esta herida no existió, empiezo a ser libre y empiezo a encontrarme con que los demás hagan lo que hagan, digan lo que digan, sean como sean, es un problema de ellos? Y que no me tengo que enganchar con lo que hacen o dicen, o dejan de decir, o dejan de hacer. Atención ahora, ¿eh? Y eso es otra vida, que es vivir desde mi conciencia y no escuchando al ego que me lleva allá. Y todavía, me decía él, el tercer camino es el camino espiritual que me lleva acá. Y significa que siempre alguien me amó, me protegió y estuvo siempre conmigo. Que desde donde vengo, de esa energía, estuvo, está y estará al final del camino. Que desde donde vengo, de ese amor, protección y presencia, estuvo, está y estará siempre. ¿Para qué? Para que si bien yo necesito de los otros protección, presencia y amor, no demande a los demás lo que mi alma necesita. Porque los demás hacen lo que pueden para darme eso. Pero hay alguien que está permanentemente a mi lado dándome las tres cosas: presencia, amor y protección. Y la persona que es espiritual lo sabe. Y cuando entonces esa alma tiene la certeza, no la creencia, la certeza de que de donde venimos hacia donde vamos y en el transcurso de la vida hay alguien que siempre está presente con amor y protección, entonces repito, suelto a los otros, pidiéndoles a los otros que llenen un vacío que yo siento en el interior. Porque cuando lo encuentro en esa fuente, me desapego de los otros. No es que no los necesito, no es que no son importantes para mí, pero no les demando que me den lo que yo quiero. No les demando que actúen como necesito para yo ser feliz. Porque sé que con ese amor, presencia y protección de esa fuente espiritual, tengo la tranquilidad para dar yo a los otros amor, presencia y protección gratuitamente. Porque en esa fuente en la que me nutro, me da lo que necesito para ser instrumento o ser mediador hacia los otros de lo que llevo en mí, no demandando afuera que me den lo que yo necesito desde el ego. Y entonces la espiritualidad, el camino chamánico o el camino psicológico, son tres caminos que no se oponen, se pueden unir. Y les aseguro que si va a pasar algo en la humanidad, en este 2012 o cuando termine, cuando empiece el que viene,
si va a pasar algo, tiene que ver con que con esta conciencia espiritual, con este espacio de reflexión que hacemos, vamos a liberarnos de esta dependencia afectiva que tenemos, emocional, con lo que tenemos alrededor. Y vamos a empezar a andar por la vida más libre, con la certeza de que yo soy el dador universal, en el sentido de que bajo esa fuerza de la fuente estoy totalmente lleno para transmitir a los otros. Pero también es cierto que la persona que se siente sola o que se siente abandonada, si todavía va en estado de decadencia, además de sentirme abandonado, me siento que no me quieren y además que los demás me atacan y me agreden. Quiere decir que patéticamente, la persona que va por el camino del ego tiene los 3 miedos y lee la conducta de los otros de todo esto. Y vive en la vida pensando de que me abandonan, no me quieren y me atacan. Para los que van empezando a recuperarse por el camino que fuera, para los que van recuperándose, sienten que la presencia, el amor y la protección la tienen de la fuente. Y repito, me libero de lo que los otros me den y agradezco la presencia, la protección y el amor que recibo de los demás. Y lo agradezco infinitamente. Y si no lo hay eso, también digo, bueno, a ver si te puedo dar yo lo que no me das a mí. Y me libero de estar pensando, repito, en que el otro tiene algún deber hacia mí. Ninguno tiene. Pero es mi esposo, pero es mi hijo, pero es mi esposa, pero es mi padre. Salí de ahí, soltá. Es un ser humano en su historia intentando llegar a la mejor versión de sí mismo, con sus impotencias, con sus logros, con sus luchas internas. Y vos sos el depositario de todo eso que le pasa. Tranquilo, correte. El tema es que vos no te hagas cargo de eso. El tema es que no pienses que es a ti. Estás viviendo eso. Y cuando uno logra eso, es libre. Por eso la espiritualidad es terapéutica. Por eso el camino de la psicología verdadera, profunda, te lleva a un estado de paz interior y de libertad. Quiere decir que por la voz del ego vamos a caer en un pozo. Y por la voz de la conciencia, que nos empieza a sentirnos libres, logramos grandes cosas, que es ser libre y ser felices. Si fui claro, necesito leerles como cierre de esto, aunque hay 1000 sensaciones para hablar. Algo que me parece tan breve, pertenece al año 1966 a.C. En el momento en que un faraón llamado Amenemhet, este faraón en el momento de la coronación, dice estas palabras. Faraón egipcio, año 1966 a.C. Dice así. Más aún, me encantaría que como con un viaje en el tiempo lo traigamos acá y nos hable esto. ¿Saben por qué lo traigo? Para entender que la condición humana, a pesar de tanto tiempo de distancia, luchamos igual por exactamente lo mismo. Dice así: luchen por la felicidad, como lucharon por el pan los hombres mediocres. Recuerden que el amor es la semilla y el fruto del gozo. Amen a los demás para que los otros puedan amarlos. Y ámense a ustedes mismos para poder amar bien a los demás. No se aten más que con la cadena de oro del cariño. No serán los parentescos los que unan a los hermanos cuyas afinidades están solo en la sangre. No teman crecer, porque los años les mostrarán nuevos horizontes. No teman envejecer, porque en cada horizonte encontrarán nueva sabiduría.
y no teman la muerte, porque les recordará la otra orilla del gran río de la vida, donde serán medidos según el peso de vuestro corazón, porque serán medidos por el peso de vuestro corazón. Será entonces, cuando nos levantemos de aquí, cada uno se puede identificar con alguna actitud que dije inicial, de acercarme, de alejarme o de enfrentar. Solo les pido, como me pido a mí, no olvidar esto que dije, no olvidarlo y recordar que la felicidad no tengo que esperar que nadie me la dé, ni tengo que esperar que los otros sean como yo necesito que sean para ser feliz. Tengo que mirar al otro con mucho amor, entendiendo que está luchando en la vida contra su propio ego y entendiendo que él también tiene su herida o ella también tiene su herida y por ahí no sabe lo que estamos hablando. Por ahí no sabe que esa herida no existió nunca, que fue lo que creyó que vivió en el momento del nacimiento, pero en realidad no hubo herida, solo hubo amor. Si entendemos eso, y entendemos por el camino de la espiritualidad, que realmente no estamos solos, no estamos por la vida sintiendo que no somos queridos y nadie nos está dejando de proteger. Si sentimos eso, uno camina la vida con otra forma. Que esta noche todo lo que digo lo puedan compartir con otros y que algún día me cuenten qué pasó. Chan, chan. Muchas gracias. Gracias.